Mi nombre es Mariela Durán. Tengo 39 años. Hoy sirvo a Cristo, pero he transitado por caminos que muchos evitarían incluso soñar. Fui madre a los 16. Enfrenté el abandono, el hambre y noches en vela en hospitales públicos, orando por un milagro sin saber si Dios todavía me escuchaba. Pero nada me preparó para lo que viví ese día. Nada. Porque ese día vi a mi hijo morir. Su corazón se detuvo. El monitor sonó. Los médicos corrieron. El mundo se derrumbó. Y yo, una madre desesperada, caí de rodillas en el frío suelo de la UCI, clamando a un Dios que no conocía del todo, pero que sabía que era el único capaz de intervenir. Y fue en ese momento que algo sucedió. Sentí una presencia. No era humana, no era visible, pero era real. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si una fuerza mayor hubiera entrado en esa habitación. No te cuento esto para causar conmoción, te lo cuento porque es verdad. Y porque tal vez tú necesitas oírlo. Si eres madre, quizás lo entiendas. Si has visto a alguien que amas entre la vida y la muerte, quizás lo entiendas. Pero si nunca has pasado por eso, déjame contarte lo que sucede cuando tocas fondo, y aún así encuentras una mano que te levanta. Hoy mi hijo está vivo. Y sé que no fue suerte, no fue la medicina, no fue coincidencia. Fue Dios. Fue una oración. Una única oración desesperada que rasgó los cielos. ¿Crees que una oración puede cambiarlo todo? Yo no lo creía, hasta que lo vi con mis propios ojos. En este testimonio, te voy a contar cómo era mi fe antes de ese día. Te voy a contar sobre las noches en vela, los ataques espirituales, las voces que me decían que me rindiera. Te voy a contar cómo el infierno intentó llevarse a mi hijo y cómo el cielo respondió. Porque cuando una madre ora de verdad, el infierno tiembla. Tal vez estás viviendo algo parecido. Quizás tu lucha no es por un hijo, sino por un matrimonio, por tu salud, por tu propia vida espiritual. Pero déjame decirte una cosa con toda la autoridad de quien vio la muerte de cerca. Hoy es el día para que te levantes espiritualmente. No estás oyendo esto por casualidad. Hay una guerra ocurriendo. Y si no luchas de rodillas, vas a perder de pie. No ignores las señales. Dios todavía habla. Dios todavía actúa. Y sí, Dios todavía resucita. Pero antes de continuar, respóndeme. ¿Estás listo para oír la verdad? Porque lo que vas a oír ahora podría cambiarlo todo. Esta es la historia de una oración, pero no cualquier oración. Es la oración que salvó a mi hijo de la muerte. Crecí en un hogar que se decía cristiano. Mi madre a veces ponía alabanzas en la radio, y los domingos, cuando podíamos, íbamos a alguna iglesia evangélica del barrio, pero eso era todo. No había oración en casa, no se abría la Biblia, no había presencia. La fe era un accesorio, algo que usábamos en fechas especiales o cuando el dolor apretaba. Mi padre estaba ausente, siempre cansado, siempre preocupado por las cuentas, siempre callado. Mi madre era una mujer buena, pero rota por dentro. Guardaba dolores que nunca compartió con nadie. Y
Yo era solo una niña invisible en casa. Desde pequeña me di cuenta de que algo andaba mal conmigo. No podía sentir lo que los demás sentían. No lloraba en los cultos, no sentía paz en las canciones. Era como si una pared me separara de Dios. Comencé a buscarle sentido a la vida en lugares equivocados. En la adolescencia, me involucré con personas que hablaban de espiritualidad de una forma diferente. Gente que decía que las religiones tradicionales eran una farsa, que el poder verdadero estaba en conocer las fuerzas del universo, la energía oculta, los guías espirituales. Al principio era solo curiosidad, un juego con la ouija en una fiesta, un libro de hechizos prestado por una amiga, un baño de hierbas para limpiar el alma. Pero estas cosas abren puertas, puertas que, una vez abiertas, no se cierran tan fácilmente. Comencé a tener sueños extraños, sueños en los que entidades me llamaban por mi nombre. Me despertaba sudada, aterrorizada y con marcas en el cuerpo. Y en lugar de huir, me adentré más. Porque una parte de mí pensaba que aquello era la respuesta que siempre busqué. Finalmente algo me estaba escuchando. Finalmente sentía algo. Me alejé por completo de la iglesia, rompí mi Biblia, tiré todo lo que me conectaba con el nombre de Jesús, y me sumergí profundamente en lo que llamaban sabiduría ancestral. Comencé a frecuentar círculos espirituales, rituales a la luz de las velas, baños de sangre, pactos silenciosos. Aquella niña que oraba con los ojos cerrados ahora ofrecía oraciones a entidades que exigían ofrendas. Y cuanto más daba, más perdía. Perdí mi paz. Perdí mis amistades. Perdí mi identidad. Pero lo más aterrador fue lo que gané. Gané sensaciones que nadie más sentía. Veía sombras caminando por la casa. Oía voces que me llamaban hija. Sentía presencias acostándose a mi lado. Todo esto parecía poder, pero era una prisión. El vacío que intentaba llenar se convirtió en un agujero negro que succionaba mi alma poco a poco. Y aún así, continué. Porque cuanto más involucrada estaba, más difícil era salir. Y porque, en el fondo, una mentira ya se había instalado en mi corazón. Que Dios me había olvidado, que el cielo era solo una historia bonita y que el único que me veía era el propio infierno. Llegó un punto en el que los baños y rezos ya no eran suficientes. Quien me guiaba espiritualmente decía que yo había sido elegida, que había dones en mí que solo podían ser despertados a través de consagraciones más profundas, y yo acepté. Fui llevada a un lugar apartado de la ciudad, una casa antigua, sin ventanas, con símbolos por todos lados. Allí por primera vez participé en un ritual completo de invocación. Estábamos en un círculo, con velas negras alrededor, y todos en silencio absoluto. En el centro, un recipiente con sangre de animal y objetos que representaban ofrendas, cigarrillos, bebidas, carne cruda.
Me pidieron que escribiera mi nombre en un papel y lo sumergiera en esa sangre. En ese instante, sentí algo en mi estómago que se revolvía, como si mi alma protestara, pero mi carne lo aceptara. Y cuando el ritual comenzó, cuando las palabras fueron dichas en un idioma que yo no entendía, algo bajó allí. El aire se volvió denso. Las luces parpadearon. Y oí una voz. Dentro de mi mente. Decía, ahora eres mía. Fue aterrador. Y al mismo tiempo, adictivo. Porque en ese instante, me sentí poderosa. Como si hubiera sido tomada por una fuerza más allá de mí. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una sucesión de rituales, invocaciones y pactos. Aprendí a ayunar para recibir revelaciones del mundo espiritual. Sí, oíste bien. El ayuno también se usa en el lado de las tinieblas. Nos quedábamos días sin comer, en total consagración, no para buscar a Dios, sino para atraer entidades. Y ellas venían. Veía demonios entrando en las casas por las ventanas, por las pantallas de televisión, por las canciones que la gente escucha. No tienen acceso a todo. Necesitan brechas. Pero cuando se abre una brecha, ya sea una palabra maldita, una ira no resuelta, un vicio oculto, ellos entran. Y una vez dentro, se instalan. Vi familias destruirse después de rituales simples. Vi a personas enloquecer después de consagrar objetos aparentemente inocentes. Y lo que más me asustaba era ver cómo estas fuerzas operaban en silencio. No vienen con tridentes y fuego, vienen con depresión, con opresión, con confusión mental. Mientras muchos cristianos duermen, los hijos de las tinieblas ayunan, estudian, se consagran, imitan los principios espirituales de Dios, pero los usan para destruir. Y lo más impactante fue cuando oí una frase dicha por uno de los sacerdotes del grupo. El mayor secreto de nuestro poder es que los cristianos ya no creen en el poder que tienen. Aquello me puso los pelos de punta, porque incluso sumergida en el ocultismo, sabía que había verdad en eso. Vi creyentes con la Biblia en la mano, pero llenos de brechas. Vi demonios riéndose de oraciones vacías, sin ayuno, sin santidad. Y también vi lo que sucede cuando alguien se levanta en verdadera oración, porque el infierno odia la oración, odia el verdadero ayuno, odia la santidad. En ese tiempo yo todavía pensaba que tenía el control, pero ya era una esclava, y cuanto más poder buscaba, más vacía me sentía. La presencia que me acompañaba en las madrugadas ya no era curiosa, era opresiva. Ya no dormía, no comía bien, no confiaba en nadie. Y todo esto comenzó con un ritual. Tal vez pienses que todo esto es una exageración. Tal vez creas que el mundo espiritual es solo simbólico. Pero déjame preguntarte una cosa. Si incluso los satanistas ayunan, ¿por qué tantos cristianos lo descuidan? Si el diablo valora el ayuno, la consagración, el silencio, la oración, ¿por qué muchos hijos de Dios no se lo toman en serio? La verdad es que hay una guerra, y la mayoría ni siquiera sabe que está siendo atacada. Fue un viernes por la noche, un ritual de fuerza,
uno de los más pesados. Habíamos pasado 3 días en ayuno absoluto, sin agua, sin comida, sin contacto con nadie del mundo exterior. Éramos 6 dentro de esa habitación cerrada, cubierta de símbolos. Las paredes estaban rayadas con carbón. El olor a sangre y humo era insoportable. En el centro, un animal había sido sacrificado, sus ojos aún abiertos, una ofrenda a las entidades que serían invocadas esa noche. Yo estaba entumecida. Mis ojos ya no parpadeaban. Mis labios murmuraban palabras que ni yo misma entendía. Fue cuando el líder del grupo, que se decía ser un canal de Lucifer en carne, me pidió que me arrodillara. Dijo que yo sería sellada, que esa noche sería el punto culminante de mi pacto. Y obedecí. Caí de rodillas, temblando. No de miedo, sino de algo que no podía explicar. Cuando él levantó las manos para liberar la invocación, lo imposible sucedió. Todas las velas del lugar se apagaron al mismo tiempo. No había viento. Nada. Pero se apagaron, y el ambiente se volvió completamente oscuro. De repente, un sonido, como de una fuerte ráfaga de viento, invadió el lugar. No venía de afuera, venía de adentro, como si el aire estuviera siendo rasgado. Y entonces, una presencia entró. No era oscura, no era sombría. Era como luz, pero no una luz que se veía con los ojos. Era una luz que quemaba por dentro. La atmósfera cambió. El suelo parecía temblar. Y oí una voz, fuerte, clara, amorosa. Y al mismo tiempo, con una autoridad imposible de describir. Ella dijo, basta. Fue como un trueno, pero nadie más pareció oírlo. Solo yo. Sentí que mi cuerpo era lanzado hacia atrás, como si algo invisible me arrancara del suelo. Fui a parar contra la pared. Comencé a gritar, pero no con mi voz. Era como si otra cosa gritara a través de mí. El líder corrió hacia mí, intentando repetir encantamientos, pero nada funcionaba. El ambiente estaba dominado, no por ellos. Sino por algo mucho más grande. Vi cómo sus ojos cambiaban. Vi el miedo apoderarse de su rostro. Vi con mis propios ojos lo que la presencia de Dios hace cuando entra en un territorio que antes era de las tinieblas. Huyeron. Todos. Me quedé allí, sola, temblando, llorando, sucia, rodeada de velas apagadas y sangre coagulada. Y esa presencia seguía allí. No podía explicarlo, pero sabía que era Él, el mismo Dios que yo rechacé, que insulté, que blasfemé. Él estaba allí. Y en ese silencio, después de toda la guerra espiritual, oí, todavía eres mía. Fue como un puñetazo en mi espíritu. Lloré como nunca, no de miedo, sino de arrepentimiento, porque en ese momento entendí todo el poder que buscaba, toda la sed espiritual, toda la desesperación, era falta de Él. El vacío que intenté llenar con rituales, con sangre, con mentiras, solo podía ser llenado por Jesús. Allí, en el suelo de un lugar consagrado a las tinieblas, tuve mi primer encuentro con la luz. No fue en una iglesia, no fue en un culto, fue en medio del campo de batalla. Y allí, algo se rompió. Una cadena, un ciclo, una maldición. Porque cuando la luz entra, las tinieblas no resisten.
Después de esa noche, supe que algo había cambiado, pero aún no sabía qué. Durante días me quedé aislada. No podía comer. Dormía mal. Oía susurros. Sentía presencias observándome, rondándome. Era como si el infierno estuviera enojado por haber perdido el control. Comencé a tener sueños con una cruz. Aparecía en medio de un campo en llamas, y una voz me decía, corre hacia ella. Hasta que, una mañana de domingo, algo me impulsó a salir de casa. No sabía a dónde iba. Solo caminé. Mis piernas me llevaron a una pequeña iglesia de barrio, simple, sin letrero llamativo, con paredes descascaradas. Me detuve en la puerta. La alabanza ya había comenzado. Sentí un calor subir por mi espalda. Quise correr. Quise volver. Pero mis pies se quedaron pegados al suelo. Entré. Las personas estaban con las manos levantadas, cantando con los ojos cerrados. Ningún show, ninguna producción. Solo adoración. Y fue allí, en ese lugar simple, que todo se derrumbó. La mujer que dirigía el culto interrumpió la música y dijo: hay alguien aquí que ha venido del reino de las tinieblas, y el Espíritu Santo manda a decir: hoy es tu día de liberación. Mis rodillas cedieron. Caí. Comencé a llorar, a gritar, pero los gritos no venían de mí. Era otra voz, ronca, distorsionada. El culto se detuvo. Algunas personas se acercaron a mí y comenzaron a orar en lenguas. Era como si el cielo hubiera descendido a ese lugar. Cuanto más oraban, más me retorcía. Sentía como si mi cuerpo estuviera siendo rasgado de adentro hacia afuera. Las voces gritaban desesperadas: es nuestra, nos pertenece. Pero de repente oía a un hombre orar con autoridad. Por la sangre de Jesús, rompemos toda alianza hecha con las tinieblas. Ella es libre, en el nombre de Jesucristo. Y en ese instante, algo explotó dentro de mí. Sentí como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo. Sentí un calor invadir mi pecho, recorrer mi cuerpo, como un fuego purificador. Era como si estuviera naciendo de nuevo. Comencé a gritar el nombre de Jesús, no porque me lo pidieran. Sino porque finalmente entendía el poder de ese nombre. Jesús, el nombre que el infierno odia, el nombre que sana, que libera, que rompe pactos, que rasga el velo. Cuando me levanté, después de minutos u horas, no lo sé, era otra persona. Pero déjame contarte la verdad. La liberación es un proceso. Ese día, el lazo se rompió, pero los efectos aún dolían. Pasé noches luchando contra pesadillas. Tuve que deshacerme de libros, ropa, objetos que tenían maldiciones. Tuve crisis de pánico, ganas de volver atrás. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba ese momento en el que oí: todavía eres mía. Y eso me sostenía. Los hermanos de la iglesia me acogieron, me enseñaron a orar, a ayunar, a leer la palabra. Aprendí a amar el silencio de la presencia de Dios más que el ruido de los rituales. Aprendí que ya no necesitaba sangre derramada, porque la sangre de Jesús ya había sido suficiente. Hoy entiendo que la conversión no es un botón,
Es un camino. Es caer y levantarse, llorar y continuar. Pero todo comienza con una elección. Y en ese culto, esa mañana, yo hice la mía. Renuncié al infierno y elegí el cielo, no porque yo fuera fuerte, sino porque Jesús me rescató cuando ya no veía una salida. Y si Él hizo eso conmigo, también puede hacerlo contigo. Mucha gente piensa que, después de la conversión, todo se resuelve. Que las luchas terminan, que el pasado desaparece, que la vida se convierte en un mar de paz. Pero déjame decirte la verdad. Fue después de aceptar a Jesús que las mayores guerras comenzaron. En la primera semana después de mi liberación, fui bombardeada. Sueños horribles, voces susurrando mientras intentaba dormir, objetos cayendo en casa sin explicación. Las personas con las que hacía los rituales comenzaron a buscarme. Decían que había traicionado el pacto, que estaba rompiendo el ciclo, que eso tendría consecuencias. Recibí amenazas, amenazas espirituales y físicas. Pero algo en mí ya no era lo mismo, porque ahora conocía el nombre que está por encima de todo nombre, y aunque tenía miedo, aunque temblaba, yo oraba. Me enseñaron que la oración no es un grito, no es repetición, es entrega, es renuncia, es intimidad. Comencé a despertarme en la madrugada para buscar a Dios, no porque fuera fácil, sino porque mi espíritu lo necesitaba más de lo que mi cuerpo quería. Conocí el verdadero ayuno. No el que hacía para atraer entidades, sino el ayuno que me rompía por dentro y fortalecía mi espíritu. Aprendí que ayunar no es solo dejar de comer, es morir a mí misma, es callar la carne para oír la voz de Dios. Y fue ayunando que oí cosas que nunca oí antes. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme brechas que aún llevaba, orgullo, rencor, culpa, recuerdos que todavía me atrapaban. Cada ayuno era una batalla, pero también era una victoria. Tuve que renunciar a amistades. Redes sociales, hábitos, música, palabras. Tuve que aprender a vivir un nuevo idioma, y no fue fácil. Hubo días en los que lloré diciendo, Dios, ¿seré capaz? Y él respondía en silencio, con una paz que no tenía sentido. Comencé a ser discipulada por una hermana de la iglesia. Ella me enseñaba a abrir la Biblia y dejar que Dios hablara. Me enseñó sobre la santidad, no como una carga, sino como protección. Mariela, me decía, el enemigo solo toca donde hay una brecha. Cierra las brechas. Y me tomé eso como una ley. Aprendí que la santificación no es ser perfecta, es ser apartada, es elegir la voluntad de Dios por encima de la mía. Comencé a entender mi autoridad espiritual. Sí, a pesar de ser una nueva convertida, a pesar de un pasado sucio, la sangre de Jesús me dio autoridad. No por mérito, sino por adopción. Viví del otro lado. Vi cómo trabaja el infierno. Y es por eso que hoy puedo decirte, con autoridad, sin arrogancia, si ayunas, oras, te consagras. El infierno te conoce. Los demonios saben quién eres. No temen a los creyentes famosos. Temen a los creyentes que ayunan en secreto. Vi a personas llenas de Biblia y vacías de unción. Y vi a personas sencillas,
pero que llevaban fuego en los ojos porque andaban con Dios en secreto. La guerra es real. Las tentaciones vienen. Tuve recaídas. Tuve pensamientos de rendirme. Pero fui aprendiendo que caer no es el final. Es solo parte del proceso, cuando se tiene arrepentimiento y sed de continuar. Hoy entiendo que la conversión sin cruz es solo emoción, y seguir a Cristo es llevar la cruz todos los días. Pero déjame decirte, vale la pena. Vale cada lágrima, cada renuncia, cada madrugada en oración. Porque nada en este mundo se compara con el momento en que sientes la presencia de Dios invadir la habitación y recordarte. Eres mía. Te lavé. Te elegí. Y eso, nadie te lo puede quitar. Hoy, mirando todo lo que viví, puedo decir con convicción, fue la oración lo que lo cambió todo. No fue medicina, no fue suerte, no fue técnica médica. Fue la oración, esa hecha con lágrimas, con fe cruda, con la desesperación de una madre que sabe que solo el cielo puede responder. Y es de esto de lo que necesito hablarte ahora, el poder de una oración verdadera. Tal vez oras, pero no entiendes lo que estás haciendo. Tal vez tus palabras son repetidas, cansadas, automáticas, y te preguntas por qué nada cambia. Pero déjame mostrarte algo que aprendí en el campo de batalla. La oración no es un ritual, es guerra. Cuando oras de verdad, el cielo se mueve. Y el infierno también. La oración es un enfrentamiento. Es tú entrando en una sala de tribunal espiritual y diciendo, yo invoco el nombre de Jesús, yo me acojo a la sangre, yo me posiciono. Y cuando eso sucede, las cadenas caen. Las puertas se abren, las murallas tiemblan. Pero presta atención, la oración sin santidad es un discurso. La oración sin fe es ruido. La oración sin renuncia es teatro. ¿Quieres orar y ver milagros? Entonces conságrate. ¿Quieres orar y ver liberación? Entonces ayuna. ¿Quieres orar y discernir lo que te oprime? Entonces sumérgete en la palabra. ¿Sabes por qué mi oración en esa UCI tuvo poder? Porque nació del fondo del alma. Fue una oración de entrega, no de exigencia. No fue un rezo. Fue un clamor. Fue un grito del Espíritu. Y Dios lo oyó. Porque Dios no oye la actuación. Él oye la verdad. Y si aún no has entendido lo que está en juego, déjame advertirte. Hay ataques espirituales ocurriendo ahora mismo en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu emocional. El enemigo no viene como un monstruo. Viene como distracción, como cansancio, como desánimo. Y si no vigilas, entra. Porque necesita una brecha. Solo eso. Una brecha. Pero cuando oras, ayunas, te santificas, cierras las puertas, te levantas como centinela de tu casa. Y eso es lo que falta hoy. Cristianos que se levanten de madrugada para guerrear en el espíritu, madres que oren por sus hijos como si estuvieran en combate, hombres que desgarren su corazón delante de Dios y digan, Señor, limpia mi casa, protege a mi familia, visita a mis hijos. Yo vi lo que el ayuno hacía en el ocultismo. Atraía demonios.
Pero en el reino de Dios, el ayuno atrae la gloria. El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna. Porque el ayuno es renuncia, es sacrificio, es resistencia contra la carne. Y cuando unes ayuno con oración y palabra, te conviertes en una amenaza real en el mundo espiritual. Fue por eso que, cuando clamé por Jesús en esa UCI, el ambiente cambió. El corazón de mi hijo volvió a latir. Pero antes de eso, fue el cielo lo que tocó primero en esa sala. El cielo respondió a una oración. Tal vez hoy estás siendo atacado y ni siquiera te das cuenta. Tal vez tu fe está fría, tu mente confusa, tu vida estancada. Pero la pregunta es, ¿has orado como quien cree? ¿Te has consagrado como quien sabe lo que está en juego? Porque yo estuve allí. Vi los dos lados. Y puedo decirte con toda autoridad, el mundo espiritual es real. Y o luchas, o eres vencido. Tal vez estás viviendo algo parecido a lo que yo viví. Tal vez estás luchando por alguien que amas, un hijo, un esposo. Una amiga. O quizás la batalla ni siquiera es por otro, tal vez sea por ti mismo. Sientes el peso. Sientes que algo está mal. Las cosas no fluyen, la mente no descansa, el corazón está en guerra. Oras, pero parece que no sube. Ayunas, pero no ves respuesta. Vas a la iglesia, pero te sientes vacío. Y entonces empiezas a pensar que Dios te ha olvidado. Pero déjame decirte una cosa, mirándote a los ojos, aunque sea virtualmente, con todo el amor y temor que llevo. Dios nunca te ha abandonado. Él está ahí, en tu habitación, en tu silencio, en tu caos, y tal vez todo lo que Él está esperando es que te rindas por completo. No hablo de religión, hablo de entrega, entrega real, como la que yo hice, arrodillada en un suelo sucio, después de años sirviendo a las tinieblas. No sabía orar bonito, pero sabía llorar, y Él entendió mi llanto. Y tal vez sea eso lo que necesitas hoy. Dejar de fingir fuerza y empezar a rasgar el corazón. ¿Estás cansado? Ve a Él. ¿Estás oprimido? Clama por el nombre de Jesús. ¿Estás siendo perseguido espiritualmente? Cierra las brechas. Conságrate. Posiciónate. La oración de una madre salvó a mi hijo de la muerte. Pero la oración de un pecador arrepentido puede salvar su propia alma del infierno. No esperes a tocar fondo para buscar a Dios. No esperes a que la desesperación te invada para reconocer que lo necesitas. Hoy es el día de tu cambio. Tal vez sea hora de tirar lo que te ata. Tal vez sea hora de borrar ese número, de alejarte de ese vicio, de dejar ese pecado que escondes, pero que está destruyendo tu vida espiritual por dentro. Tal vez sea hora de volver a la habitación y cerrar la puerta, y allí, en secreto, comenzar la guerra. No es tarde, aún hay tiempo, aún hay vida, aún hay perdón, aún hay una oportunidad. Jesús no vino por los que están bien, Él vino por los que están enfermos, heridos, perdidos. Él vino por mí, y hoy está viniendo a ti. ¿Vas a ignorar esta visita? ¿Vas a fingir que todo esto fue solo una coincidencia? ¿O vas a caer de rodillas y decir, Señor, ayúdame, sálvame, transfórmame?
El infierno sabe en quién te puedes convertir si te levantas. Por eso intenta mantenerte débil. Pero el cielo te llama hoy, no a una religión, sino a una revolución dentro de tu alma. ¿Vas a seguir como estás? ¿O vas a levantarte con Dios y luchar? ¿Qué te está impidiendo buscar a Dios con todo? Entrega tu vida. Ahora. Hoy. Porque mañana podría ser demasiado tarde.